El precio de la arrogancia. El magnate que recibió más de lo que negoció. Atención. Antes de sumergirte en este drama explosivo, haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita. No querrás perderte el desenlace de esta historia de traición y resiliencia. Ricardo Montalvo, un magnate inmobiliario forjado en el hielo, pensó que lo tenía todo bajo control. Había destrozado su vida perfecta y el corazón de su esposa por una deslumbrante y veinteañera amante. En su mente, había ganado. Pero estaba a punto de aprender la verdad más devastadora. Lo único más peligroso que una mujer despreciada es una mujer que encuentra su fuerza. Cuando su esposa, Elena, no solo sobrevive, sino que comienza a construir una nueva vida con su mayor rival, la fría fachada de Ricardo se resquebraja, desatando una obsesión que reducirá a cenizas todo lo que le queda. Esta es la historia de una traición definitiva, la increíble lucha de una mujer por la redención y las consecuencias explosivas de un hombre poderoso que se da cuenta de que lo ha perdido absolutamente todo. Sentencia en el ático de Madrid. El silencio en su ático de lujo en el Paseo de la Castellana de Madrid era una entidad viviente. Respiraba el aire estéril que Elena había admirado una vez y que ahora encontraba sofocante. Se aferró a los vastos paneles de vidrio con vistas al bullicioso distrito de negocios, que parecían estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Durante 3 semanas, este silencio había sido su compañero, una presencia más constante que su esposo, Ricardo Montalvo. A sus 36 años, Ricardo era un titán de la industria, un hombre que no solo entraba en las salas, sino que las conquistaba. Su rostro, una colección de ángulos afilados y atractivos, era una máscara de cálculo frío que había adornado las portadas de las revistas de negocios. Se movía con la gracia depredadora de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Cuando sus intensos ojos verde esmeralda se posaron por primera vez en Elena Rivas, una discreta diseñadora de interiores con amor por las piezas de arte y la luz del Mediterráneo, ella se sintió la mujer más vista del mundo. Él la había cortejado con un enfoque singular que ella confundió con devoción. Fue solo después de la boda, después de que su firma estuviera en el acuerdo prenupcial, que sus abogados llamaron un mero formalismo, que se dio cuenta de que no era devoción. Era adquisición. Ahora, a sus 30 años, Elena estaba 3 meses embarazada de su primer hijo. Un hecho que había provocado un destello de algo ilegible en los ojos de Ricardo antes de que la máscara regresara. Ella había esperado que esto cerrara el abismo que se había abierto entre ellos. Un frío creciente lleno de noches que él justificaba como reuniones de la Junta, y una frialdad en su cama que no tenía nada que ver con la calefacción. Él entró en el salón. Sus zapatos italianos hechos a medida no emitieron sonido en el suelo de mármol pulido. Ya se había duchado y cambiado su armadura de trabajo por un jersey de cachemira que probablemente costaba más que el primer coche de Elena. No la miró, sino que se dirigió a la nevera de vinos de suelo a techo. «Tenemos que hablar, Elena». Su voz era tranquila, medida. La voz que usaba al cerrar una adquisición hostil. La mano de Elena fue instintivamente a su vientre, a un plano. Un nudo de hielo se formó en su pecho. «Intenté hablar contigo anoche, Ricardo. Llegaste después de que me durmiera». Estaba ocupado. Seleccionó una botella de agua con gas, girando la tapa con un chasquido seco que la hizo estremecer. Todavía no se había girado para mirarla. «Esto no está funcionando». Las 4 palabras flotaron en el aire, brutalmente simples. El corazón de Elena latió contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. «¿Qué?
¿Qué no está funcionando? ¿El horario? Puedo tener la cena lista más tarde. Solo pensé que... Finalmente se giró, sus ojos fijos en los de ella. No había ira, ni tristeza, solo un vacío profundo y aterrador. Este matrimonio ha llegado a su fin. El aliento abandonó su cuerpo en un jadeo doloroso. ¿De qué estás hablando, Ricardo? Estoy embarazada. Su voz era un susurro, una súplica desesperada para que él recordara, para que le importara. Soy consciente, dijo, dando un sorbo de agua. Se harán arreglos. El niño estará bien cuidado. Obviamente, tú también lo estarás. No soy un monstruo. La crueldad distante de sus palabras era más dolorosa que cualquier grito. Estaba desinvirtiendo, recortando pérdidas. Ella era una inversión fallida. ¿Un monstruo?, repitió, una risa histérica burbujeando en su garganta. Estás hablando de nuestro bebé, nuestro matrimonio, como si fuera una partida en un balance. Hay alguien más, ¿verdad? Se llama Sofía Durán. Y sí, es serio. El nombre golpeó a Elena con la fuerza de un golpe físico. Una influencer y socialité de 24 años que había visto en sitios de chismes, a menudo en las mismas galas benéficas a las que Ricardo asistía solo. Elena se había dicho a sí misma que no era nada. Ricardo le había asegurado que no era nada. La forma casual en que dijo su nombre ahora, la finalidad posesiva de «es serio», le dijo a Elena que lo había sido todo. Así que eso es todo. Elena se puso de pie. Sus piernas temblaban. Traes a esta chica a nuestras vidas y se supone que debo desaparecer con tu hijo dentro de mí. Preferiría que no hubiera drama, dijo Ricardo, su voz cayendo a un tono de advertencia. Mis abogados se pondrán en contacto mañana. Han redactado un generoso paquete de indemnización. Considéralo una bonificación por tu tiempo en la empresa. Él realmente usó esas palabras, paquete de indemnización. El insulto fue tan profundo, tan deshumanizador, que algo se rompió dentro de ella. El miedo retrocedió, reemplazado por una oleada de rabia blanca y caliente. ¿La empresa? ¿Eso era yo para ti, Ricardo? ¿Una empleada de Montalvo Holdings? Eras mi esposa. El puesto ya no está disponible. Dejó la botella de agua sobre el mármol con un clic seco. He hecho arreglos para que te quedes en el Hotel Ritz por unas semanas hasta que encuentres un arreglo más permanente. Sofía se mudará este fin de semana. Es mejor que te hayas ido mañana por la noche. La estaba desalojando de su hogar, de su vida. El desequilibrio de poder era impresionante, absoluto. Él tenía todas las cartas: el dinero, los abogados, la casa. La había aislado sistemáticamente de su antigua vida, sus antiguos amigos, hasta que él fue el sol alrededor del cual giraba su mundo. Y ahora él estaba extinguiendo la luz. No, dijo. Las palabras sonaron extrañas y poderosas en su lengua. Ricardo levantó una ceja perfectamente esculpida. No. No voy a discutir mi vida o la vida de mi hijo con tus abogados. No voy a ser empaquetada y enviada a un hotel como equipaje de la temporada pasada. ¿Quieres un divorcio, Ricardo? Tendrás que pasar por mí, no por tu departamento legal. Él la estudió. Un destello de sorpresa en sus ojos fríos. Había esperado lágrimas. Súplicas. Un colapso rápido y ordenado. No había esperado desafío. Una sonrisa lenta y escalofriante tocó sus labios. No llegó a sus ojos. Muy bien, Elena, dijo suavemente. Pero necesitas entender algo. Cuando quiero algo, lo consigo. Y cuando quiero que algo desaparezca, desaparece. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Elena sola en el silencio cavernoso.
El nudo helado en su pecho se había extendido, enfriándola hasta los huesos. Él no solo la estaba dejando, la estaba borrando. Y mientras su mano temblaba sobre la ligera curva de su vientre, supo que esto no era solo un divorcio. Era una guerra por su supervivencia y la supervivencia de lo único puro que le quedaba. Dale me gusta a este video si crees que Elena debe luchar. ¿Crees que Elena tiene alguna posibilidad contra el poder de Ricardo? Deja tu opinión en los comentarios. El ascenso del rival. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de crueldad calculada. Por la mañana, el acceso de Elena a sus cuentas conjuntas estaba congelado. Un correo electrónico de tono frío del asistente personal de Ricardo le informó que un servicio de mudanza llegaría a las 2 p.m. para empacar sus pertenencias personales y transportarlas a un almacén. Su llave del ático sería desactivada a las 6:02 p.m. en punto. Estaba desmantelando su vida con la eficiencia de una reestructuración corporativa. Su mejor amiga, Clara Morales, una pelirroja enérgica y actriz de teatro que nunca había confiado en Ricardo, llegó en una hora, con los brazos llenos de café y furia justiciera. ¡El hijo de...! siseó Clara, paseando por el enorme vestidor, mientras Elena señalaba la ropa con indiferencia. ¿Un paquete de indemnización? ¿Cree que es Dios? «Cree que es Ricardo Montalvo», respondió Elena, con la voz hueca. Para él es lo mismo. A las 5:02, Elena se encontraba en el Paseo de la Castellana con 2 maletas, su bolso y un cheque que Clara le había presionado en la mano. El portero, que la había saludado con un deferente «Señora Montalvo» durante 3 años, ahora miraba a través de ella. Su llave era solo un pedazo de metal inútil. Era oficialmente una exiliada. Clara la llevó a su pequeño, abarrotado pero cálido apartamento en el barrio de Malasaña. Era un 5º piso sin ascensor, que olía a libros viejos y té fresco. Un mundo lejos del aire estéril y sin olor del ático. La primera comunicación del equipo legal de Ricardo fue un paquete de documentos grueso e intimidante. Los términos eran brutalmente claros. A cambio de que firmara un NDA inquebrantable y aceptara un divorcio rápido y sin oposición, recibiría un pago único. El acuerdo de custodia para el niño por nacer se detallaba con escalofriante precisión. Ricardo tendría la custodia legal exclusiva, y a Elena se le concederían derechos de visita supervisados a su discreción. Estaban tratando de comprar a su hijo. «No puede hacer esto», Clara bramó, arrojando los papeles sobre la mesa de café. «Esto es una locura. Está tratando de intimidarte para que desaparezcas». «No es intimidación», dijo Elena, una calma mortal instalándose en ella. «Es estrategia». Ese fue el momento en que las brasas de su antiguo yo, la mente analítica y aguda de la diseñadora, comenzaron a brillar. Había pasado años estudiando las estrategias de los grandes maestros del diseño. Ricardo no era diferente. Estaba usando una fuerza abrumadora para asegurar una rendición rápida e incondicional, y ella no se la daría. Con la ayuda de Clara, encontró una abogada de derecho de familia pequeña, ferozmente inteligente, llamada Laura Soto. Laura, una mujer cuyos trajes afilados y mente aún más afilada imponían respeto, leyó el acuerdo propuesto. Su expresión se volvió más tormentosa con cada página. «Esto no es un acuerdo, señorita Rivas», dijo Laura, con la voz como el acero. «Esta es una declaración de guerra. El señor Montalvo está acostumbrado a que la gente ceda. Nosotras no vamos a ceder». En un martes lluvioso, sintiendo una desesperada necesidad de aire, se encontró deambulando por las pequeñas galerías de arte independientes que salpicaban el barrio de Lavapiés. El silencio y la reverencia de los espacios
calmaban sus nervios. En una galería, una colección de fotografías crudas y poderosas de decadencia urbana le llamó la atención. Estaba tan absorta en una pieza en particular, una toma de una única y resistente brizna de hierba, creciendo a través de una grieta en un monolito de hormigón, que no notó al hombre que se había detenido a su lado. «Es increíble, ¿verdad?», dijo una voz profunda. «Cómo la vida encuentra un camino». Elena se giró. El hombre era alto y esbelto, con ojos oscuros y pensativos y una sombra de barba. Vestía un traje gris bien cortado pero discreto. Había una intensidad tranquila en él que era convincente. «Lo es», aceptó, volviendo a la foto. «Es desafiante». «Esa es la palabra», dijo él, sonriendo. «La mayoría de la gente ve decadencia. Tú ves desafío». Extendió una mano. «Soy Javier Romero». El nombre la sobresaltó. Javier Romero, el CEO de Romero Desarrollos. Era el rival más significativo y amargo de Ricardo. Eran polos opuestos en el mundo de los negocios. Ricardo era conocido por adquisiciones hostiles y reducciones despiadadas de personal, mientras que Romero era conocido por proyectos sostenibles y una reputación de integridad. Su enemistad era leyenda financiera. Ricardo lo despreciaba con una pasión que rozaba lo patológico. La guardia de Elena se levantó instantáneamente. «Elena Rivas», dijo, su tono más frío de lo que pretendía. Los ojos de Javier se abrieron con reconocimiento. No reconoció su nombre, sino su rostro. Lo había visto en fotos en el brazo de Ricardo Montalvo. Un fantasma de una expresión de dolor cruzó su rostro. Él sabía quién era ella y muy probablemente lo que había sucedido. La máquina de chismes de la élite de Madrid era despiadadamente eficiente. «Lo siento», dijo, su voz suave con lo que sonaba a genuina simpatía. «Por lo que vale, he visto tu trabajo de cerca. Nadie merece eso». Elena se erizó. No quería su lástima. «No sé a qué se refiere». Él no insistió. Simplemente asintió, su mirada volviendo a la fotografía. «Bueno, señorita Rivas, fue un placer conocerla». Le dio otra sonrisa pequeña y respetuosa, y se fue, dejando a Elena con una extraña mezcla de sospecha y un destello de calidez no deseada. No había sido depredador ni invasivo. Había sido amable. Me encanta». «¿Crees que Javier Romero tiene una segunda intención? ¿O es verdaderamente un aliado inesperado? Cuéntanos tu teoría en los comentarios». La obsesión y el proyecto de vida. Mientras tanto, Ricardo descubría que su vida con Sofía no era la actualización perfecta que había anticipado. El ático, una vez un santuario silencioso de su control, ahora estaba lleno del caos del mundo de Sofía. Sus amigos superficiales y ruidosos eran una presencia constante. La tranquilidad que anhelaba fue reemplazada por el clic incesante de la cámara de su teléfono, mientras ella documentaba cada momento de su nueva vida lujosa para sus seguidores. Ella era hermosa, era emocionante y estaba completamente encaprichada con él. Pero él encontraba su adoración empalagosa, su conversación superficial. Había ganado, pero el premio se sentía vacío. Una noche, una foto de un blog de sociedad apareció en su feed. Era de la inauguración de la galería. Una toma sincera mostraba a Elena, su mano descansando sobre su vientre embarazado, hablando con Javier Romero. Unas náuseas, una emoción desconocida, se retorcieron en el estómago de Ricardo. Estaba caliente, era ácido y sabía a veneno. Era celos, era posesión. ¿Cómo se atreve ella? ¿Cómo se atreve él? Ella todavía era la señora Ricardo Montalvo.
estaba llevando a su hijo. La visión de ella en el mismo marco que su rival más odiado era una herida narcisista personal intolerable. Agarró su teléfono y llamó a su jefe de seguridad. «Quiero saber todo sobre su nueva vida», gruñó, su voz un rugido bajo. «¿A dónde va? ¿A quién ve?» «Todo. Y quiero información comprometedora sobre Romero. Encuéntrala. No me importa lo que cueste». Había tratado de borrarla con indiferencia. Ahora la borraría con su poder. El juego había cambiado. Esto ya no se trataba de un divorcio tranquilo. Se trataba de destrucción total y absoluta. El nuevo proyecto de Elena se convirtió en su salvavidas. Se encontró con Javier una semana después. Él le ofreció una oportunidad de trabajar como consultora de arte pro bono en un nuevo proyecto de biblioteca comunitaria en el barrio de Tetuán. No fue una limosna, era una puerta ligeramente abierta. Era una señal de respeto por su talento, algo que no había sentido en años. El proyecto se convirtió en su ancla. Se lanzó a él, buscando a través de exposiciones de estudiantes y pequeñas galerías, reuniéndose con artistas jóvenes. Estaba negociando acuerdos, curando una colección, dando vida a un espacio. Estaba construyendo algo justo cuando Ricardo estaba tratando de derribarla. El cambio lento en ella fue palpable. El miedo que había sido su compañero constante comenzó a retroceder, reemplazado por una nueva confianza. Su cuerpo estaba cambiando. El suave hinchazón de su embarazo era ahora una curva visible y tranquilizadora. Estaba creando vida en más de un sentido. La de la declaración de guerra. El recurso para una audiencia de emergencia fue la declaración de guerra total de Ricardo. El expediente legal era una obra maestra de asesinato de carácter. Pintaba a Elena como una mujer imprudente y emocionalmente volátil, y a Javier como un oportunista depredador. Solicitaba que el tribunal ordenara una evaluación psiquiátrica para Elena y concediera a Ricardo la custodia temporal exclusiva del bebé a su nacimiento. «Está usando al bebé como rehén», dijo Elena, con la voz temblando por una furia que quemó sus lágrimas. «Esto no se trata de su preocupación por el niño. Esto se trata de castigarme por no romperme». «Es una táctica clásica de tierra quemada de un narcisista», dijo Laura Soto, con el rostro sombrío. «No soporta que estés construyendo una nueva vida, particularmente con Javier Romero. Lucharemos contra esto. Construiremos una fortaleza de hechos para resistir su ficción». Javier fue su roca. Cuando lo llamó, con la voz quebrándose al contarle sobre el expediente judicial, él estuvo en su piso en una hora. No le ofreció tópicos o falsas seguridades. Se sentó con ella, leyó el documento y su mandíbula se apretó con una rabia tranquila y controlada. «No ganará esto, Elena», dijo Javier, su voz un ancla baja y firme en su tormenta. «Mis abogados se coordinarán con Laura. Proporcionaremos toda la documentación para refutar estas mentiras. No permitiré que te haga esto». En ese momento, lo tácito entre ellos cambió. La lenta amistad, el respeto mutuo, finalmente se encendió. Él extendió una mano, cubriéndola de ella. Era la primera vez que la tocaba con tanta ternura deliberada. «Me estoy enamorando de ti, Elena», dijo. Su voz apenas un susurro. «Sé que el momento es un desastre. Sé que tu vida es un campo de batalla ahora mismo, pero no puedo fingir que es solo amistad por más tiempo». Lágrimas corrieron por el rostro de Elena, no de tristeza, sino de un alivio profundo y abrumador. Se sintió como la primera respiración después de estar bajo el agua demasiado tiempo. «Creo que yo también me estoy enamorando de ti», confesó. Su primer beso no fue un asunto desesperado y apasionado. Fue suave, vacilante.
una pregunta y una respuesta a la vez. Fue una promesa de un futuro que ella no se había atrevido a imaginar. El ajuste de cuentas final. El día de la audiencia de custodia amaneció gris y opresivo. La sala del tribunal era una caja fría con paneles de madera diseñada para intimidar. Ricardo se sentó en la mesa opuesta, flanqueado por 3 abogados. Irradiaba un aura de poder inmenso e inquebrantable. Cuando la audiencia se reanudó, Laura Soto solicitó permiso para llamar a una testigo sorpresa. Sofía Durán. El pánico se encendió en los ojos de Sofía. Intentó negarse, pero la jueza la obligó. En el estrado, bajo el agudo interrogatorio de Laura, la compostura de Sofía se derrumbó. Las mentiras se desentrañaron. El detonante llegó cuando Laura presentó los hallazgos de un investigador. Sofía Durán había sido contratada por Ricardo para decorar una de sus casas hacía 2 años, pero su verdadero motivo era la venganza. Su padre, un pequeño constructor de Sevilla, había sido llevado a la bancarrota y la desesperación una década antes, después de que su empresa fuera deliberadamente aplastada en una adquisición hostil. El hombre que orquestó esa toma de control por deporte fue el joven y ambicioso Ricardo Montalvo. Sofía se rompió por completo. «Se lo merecía», sollozó, mirando directamente a Ricardo. «Él nos quitó todo. Iba a quitarte todo a ti, Ricardo. Tu nombre, tu estatus, tu hijo. Iba a hacerte sentir lo que era no tener nada». El mask de Ricardo no solo se agrietó, se hizo añicos. Vio a Sofía, la mujer que había elegido, y vio una víbora que había llevado voluntariamente a su cama. Vio que su traición a Elena no había sido ni siquiera idea suya. Había sido un guión escrito por la hija vengativa de un hombre al que apenas recordaba haber arruinado. Se puso de pie abruptamente. Empujó a su equipo de abogados a un lado. Miró a Elena. Verdaderamente la miró por primera vez en 1 año. Vio a la mujer que había amado, la vida que se suponía que debían tener, y la vio sentada junto a Javier Romero. El poder que atesoraba, el control que ejercía con tanta arrogancia, era una ilusión. Había sido una marioneta. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal, sus hombros por primera vez en su vida encorvados en la derrota. Había entrado en el tribunal, un rey exigiendo su propiedad. Salió, un hombre hueco, perseguido por las ruinas de una vida que él mismo, y tan tontamente, había destruido. El valor de la humanidad. 3 meses después, Elena dio a luz a un niño sano. Ella lo llamó Leo. Tenía sus ojos marrones cálidos y un mechón de cabello oscuro. Sosteniéndolo en sus brazos, sintió una paz tan profunda que se sintió sagrada. La guerra había terminado. Su nueva vida había comenzado. Javier estaba allí. Había sido una fuente tranquila y constante de fuerza y amor. El amor entre ellos, forjado en las trincheras de una amarga guerra legal, era inmensamente fuerte. 6 meses después, Elena recibió un correo electrónico inesperado de Ricardo. Era corto, despojado de su jerga corporativa. «Elena, sé que no hay palabras que puedan deshacer el daño que he hecho. Fui un necio, cegado por una arrogancia que confundí con fuerza. Traicioné a nuestro hijo antes de que naciera. No espero nada de ti, pero me gustaría ser un padre para Leo, no un proveedor, sino un padre. Estoy en terapia. Estoy tratando de entender al hombre en el que me convertí. Si alguna vez estás dispuesta a permitirlo, me gustaría conocerlo. Los términos serían enteramente tuyos». Ricardo. No era una demanda, era una súplica. Era el sonido de un hombre que había tocado fondo. Ella aceptó una reunión
en un parque público en una tarde de otoño. Ricardo tenía un aspecto diferente. Había perdido peso. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vacilante incertidumbre. No intentó tocar a Leo al principio, solo lo miró, sus ojos llenos de un universo de arrepentimiento. Fue el comienzo de su redención. Fue un proceso lento y doloroso. Visitas supervisadas y torpes al parque, él aprendiendo a cambiar un pañal. Vendió el ático, se mudó a un apartamento más humano. Dimitió como CEO de Montalvo Holdings. Estaba desmantelando el monumento que había construido a su propio ego, piedra a piedra. Él nunca recuperó a Elena. Nunca lo intentó. Vio el amor fácil y genuino entre ella y Javier. Entendió con una claridad que era dolorosa y liberadora, que había perdido su derecho a esa vida. Su redención no se trataba de reclamar lo que había perdido, sino de honrarlo desde la distancia. 2 años después, Elena, Javier y un rizado Leo daban de comer a los patos en el estanque del Parque del Retiro. Elena era ahora una codiciada consultora de arte con su propia firma exitosa. Al otro lado del estanque, Ricardo los observaba. Vio a su hijo, feliz y amado. Vio a la mujer que había desechado, radiante y próspera. Una punzada de su pérdida colosal lo golpeó, como siempre lo hacía. Pero esta vez fue seguida por algo más. Una tranquila sensación de gratitud. Se dio la vuelta y se fue. No un titán de la industria, sino solo un hombre que finalmente entendió la verdadera medida de la riqueza. Así, Ricardo Montalvo aprendió la lección más difícil de todas. No se le puede poner precio a un corazón humano. El viaje de Elena desde las profundidades de la traición hasta una vida llena de amor auténtico y propósito es un recordatorio poderoso de que nuestra mayor fuerza a menudo se forja en nuestro dolor más profundo. Esta no fue solo una historia sobre la caída de un hombre rico. Fue sobre el increíble ascenso de una mujer. Demuestra que el verdadero poder no se trata de control o riqueza, sino de resiliencia, perdón y el coraje de construir una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior. Si esta historia de desamor, lucha y redención te ha conmovido, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo. Y para más dramas cautivadores y grandes historias que exploran las complejidades del corazón humano, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y toca esa campanita de notificaciones. Tuyet voy. Tôi rat vui vì bạn thích câu chuyện này. Để làm hài lòng yêu cầu của bạn và tuân thủ quy tắc viết chi tiết dài hơn càng tốt. Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện bằng cách tập trung vào hành trình của Ricardo và sự phát triển của Elena và Javier, đảm bảo duy trì văn phòng Tây Ban Nha đã thiết lập. El camino de Ricardo. La expiación silenciosa, el espejo y la soledad. Ricardo Montalvo regresó a su apartamento en el barrio de Salamanca, un lugar que ahora se sentía menos como un hogar y más como una jaula de oro. El silencio ya no era el silencio estéril de un hombre en control, sino el peso opresivo de la soledad absoluta. Su renuncia al puesto de CEO había enviado ondas de choque a través de los mercados. La prensa lo había devorado, transformando al rey Midas en el tirano ciego, que fue manipulado por una vengativa influencer. Se había desprendido de todo lo superfluo, el jet privado, el yate en Marbella, incluso el ático en Castellana. Se había mudado a un piso más modesto, aunque todavía elegante, que carecía de la grandiosidad impersonal de su vida anterior. Su terapia no era una formalidad, sino una necesidad brutal. Sentado frente a su terapeuta,
el doctor Elías Torres, un hombre tranquilo y observador, Ricardo se veía obligado a enfrentarse al abismo de su propia arrogancia narcisista. Usted construyó una vida donde el control no era una estrategia, sino una adicción, le dijo Elías en una de sus primeras sesiones. Trató a Elena, a Sofía, incluso a sus propios empleados, no como personas, sino como extensiones de su voluntad. Pero yo quería a Elena, protestó Ricardo, con un nudo en la garganta. Usted quería el trofeo que ella representaba, replicó Elías con calma. Quería la luz pura del arte para decorar su fría existencia. Y cuando esa luz comenzó a tener voluntad propia, se sintió amenazado y la reemplazó con el brillo superficial que validaba su ego. Sofía no le arruinó, Ricardo. Ella solo aprovechó las grietas que usted ya había creado. La verdad fue una descarga eléctrica. Ricardo había vivido toda su vida creyendo que era el maestro de ajedrez, solo para descubrir que había sido un peón movido por el resentimiento y la vanidad. Su mayor dificultad era el encuentro con Leo. Esas visitas al parque eran una penitencia. No podía ser el padre poderoso que imaginaba, sino un hombre tímido que se sentaba torpemente en un banco mientras Javier, el hombre que no había abandonado a Elena, jugaba con su hijo en el arenero. Ricardo no sentía celos de Javier. Sentía una punzada de dolor por la vida que había perdido y un respeto reticente por la estabilidad que Javier le ofrecía a su hijo. Él no era un rival. Él era el estándar de humanidad que Ricardo había fallado en alcanzar, la tarea inesperada. Un año después de su dimisión, el proceso de rehumanización de Ricardo dio un giro inesperado. Su antiguo jefe de gabinete, un hombre llamado Ignacio, le contactó con cautela. Señor Montalvo, el Consejo me ha autorizado a ofrecerle un proyecto social. ¿Un proyecto social? Ricardo se burló. La fundación necesita su experiencia en logística y adquisición de terrenos. Necesitamos construir un gran centro comunitario y cultural en un barrio humilde, La Cañada Real. El presupuesto es un desastre, la burocracia insuperable, y honestamente, nadie más quiere lidiar con la política local. Necesitamos a alguien que sepa mover los hilos sin quebrantarlos. Alguien despiadadamente eficiente. Ricardo aceptó, no por el dinero, sino porque era una tarea sin ego. Era logística pura. No había portadas de revistas, solo permisos de construcción y presupuestos ajustados. Se sumergió en el trabajo con la misma intensidad que una vez aplicó a las adquisiciones hostiles. Pero esta vez, el objetivo no era el beneficio, sino la funcionalidad. Se encontró negociando no con banqueros, sino con líderes comunitarios y arquitectos apasionados. Se encontró en reuniones en salas parroquiales con olor a incienso, debatiendo la ubicación de las canchas de fútbol y la necesidad de una sala de ordenadores. Este proyecto, que al principio era una distracción, se convirtió en su nueva obsesión. Era la primera vez en años que su poder se utilizaba para construir algo que no le reportaba un beneficio personal directo, sino que servía a una comunidad que no le conocía como el infame Ricardo Montalvo, sino como el señor del proyecto. Un giro inesperado. ¿Crees que Ricardo realmente puede cambiar su naturaleza o está utilizando el proyecto solo para limpiar su imagen? Dinos tu opinión en los comentarios. El vínculo roto y reconstruido. La vida de Elena y Javier continuaba su curso estable. Su relación se había profundizado en una asociación de amor y respeto mutuo. Javier, con su apoyo inquebrantable,
Fue un factor clave en el lanzamiento de la propia consultora de arte de Elena, Rivas Arte y Espacio. Elena se hizo conocida por curar colecciones de arte que no solo decoraban, sino que contaban historias y aportaban alma a los edificios corporativos y públicos. Ella y Javier tenían planes de casarse, una ceremonia íntima en la ciudad natal de Elena, Granada, cuando Leo cumpliera 4 años. Un día, Elena recibió una invitación de la fundación. Era para la inauguración del Centro Comunitario y Cultural de la Cañada Real. El nombre de Ricardo Montalvo figuraba discretamente como jefe de proyecto. «Deberías ir», le dijo Javier, leyendo la invitación por encima del hombro. «¿Por qué?», Elena frunció el ceño. «No necesito verlo recibir aplausos por una buena obra». «No es por los aplausos», dijo Javier con calma. «Es para que Leo lo vea, que vea que su padre es capaz de construir, no solo de destruir, y para que tú veas que tu trauma no ha sido en vano. Él ha tenido que cambiar, aunque solo sea para ser digno de tu hijo». Elena llevó a Leo. Ricardo no la vio hasta que estaba dando un discurso conciso y desapasionado sobre la complejidad de las infraestructuras, sin mencionar su pasado. Cuando sus ojos se encontraron, no había hostilidad, solo un reconocimiento silencioso. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Ricardo se acercó a Elena y Javier. Él no intentó un apretón de manos falso, solo asintió hacia Javier y se centró en Leo. «Hola, campeón», dijo Ricardo, arrodillándose para mirar a su hijo. Leo, de 3 años, era un torbellino de energía y amor, ajeno a la compleja historia familiar. «Papá, mira mi dibujo», Leo le mostró un garabato multicolor. «Es el mapa de un explorador, ¿verdad?», preguntó Ricardo. «Sí, es un mapa de la cañada». «Es un gran trabajo, Leo». En ese momento, Elena percibió un cambio. El Ricardo de antes habría criticado la falta de perspectiva del dibujo o habría usado el halago como manipulación. Este Ricardo solo estaba presente. «Ricardo», dijo Elena en voz baja, cuando Leo se distrajo con Javier. «He visto el centro. Es excepcional». «Gracias, Elena. Fue instructivo». «No tienes que agradecerle a nadie, Ricardo», intervino Javier amablemente. «Solo a ti mismo». Ricardo asintió, su mirada fija en Javier. «Gracias, Javier, por ser quien eres para mí, hijo». Fue una admisión honesta y sin reservas. Elena sintió el nudo de resentimiento que había albergado durante años finalmente relajarse. Él había pagado su precio y estaba haciendo lo necesario para la expiación. El legado. 3 años más tarde, la vida había progresado. Elena y Javier estaban casados y esperaban una niña. Su consultora era una referencia en Madrid. Ricardo se había convertido en un inversor de impacto, dedicando su perspicacia empresarial a financiar proyectos sociales en lugar de megafusiones. Había vendido la mayor parte de sus activos, manteniendo lo justo para asegurar su futuro y un generoso fondo fiduciario para Leo. Su relación con Leo era sólida. Se había convertido en un padre de fin de semana afectuoso, paciente y, sobre todo, honesto. Le enseñó a Leo a jugar al ajedrez, pero también le enseñó que la verdadera victoria no estaba en la captura de la pieza del rey, sino en saber cuándo retirarse con gracia. Un día, Ricardo se encontraba en una librería en Sol. Hojeaba un libro de arquitectura cuando se encontró con una solapa que llevaba una foto de Elena. El texto la describía como la curadora principal del diseño interior de un nuevo y notable centro de convenciones en Bilbao, alabando su visión para crear espacios
que inspiran la conexión humana. Una punzada de dolor golpeó a Ricardo, pero esta vez fue un dolor limpio, no corrosivo. Se había equivocado en todo. Había creído que la riqueza era el control, que el amor era la adquisición y que la fuerza era la despiadada. Perdió a Elena, a su familia y a su propia identidad en esa búsqueda. Pero al perderlo todo, había descubierto su verdad. Miró la foto de Elena en el libro, radiante, sonriendo, sin la sombra de la señora Montalvo. Había una nueva fuerza en sus ojos. Ella no lo había perdonado en voz alta, pero al permitirle ser el padre de Leo, le había dado la única gracia que él necesitaba para vivir. Ricardo compró el libro, no como recuerdo, sino como homenaje al arquitecto que reconstruyó la vida que él había demolido. Salió a la calle abarrotada, sin guardaespaldas, sin traje de poder, y por primera vez en su vida, se sintió ligero. La historia de Ricardo Montalvo y Elena Rivas nos deja con una verdad innegable. La verdadera medida de una persona no es cuántas veces cae, sino cuántas veces se levanta. ¿Y por qué razón? Ricardo, el hombre que lo tenía todo, aprendió que la moneda más valiosa es la confianza y la conexión. Elena, la esposa silenciosa, demostró que la resiliencia es el superpoder más grande del corazón humano. ¿Qué piensas sobre la redención final de Ricardo? ¿Crees que su expiación fue suficiente? Deja tus comentarios y predicciones a continuación. Si esta saga te ha atrapado hasta el final, comparte este video con todos tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones para que no te pierdas la próxima historia épica de amor, pérdida y transformación. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia. El legado de Elena y Javier. Construyendo un futuro auténtico. La alegría compartida. Y la nueva arquitectura. El embarazo de Elena fue un período de paz y profunda alegría. Un marcado contraste con el miedo, Vasubatón, Kualan Mang Tai Do Tien. Leo, ahora un niño pequeño lleno de curiosidad, estaba emocionado por la llegada de su hermana, a la que llamaron Lucía. Javier, como siempre, era el ancla. Observaba a Elena desenvolverse en su nuevo papel como empresaria de éxito, compaginando las obras de arte con las mañanas de Leo. El amor entre ellos no era un fuego consumidor, sino una llama constante y cálida, alimentada por el respeto mutuo y la aceptación total de sus historias. La empresa de Elena, Rivas Arte y Espacio, comenzó a ser conocida en toda España por su enfoque innovador. Fusionar la sostenibilidad arquitectónica con la curaduría artística local. Su proyecto más ambicioso la llevó a trabajar codo a codo con la firma de Javier, Romero Desarrollos, en la transformación del antiguo puerto de Valencia en un centro de innovación y espacio público. Estamos construyendo más que edificios, Elena, le dijo Javier una tarde, mientras revisaban los planos de su gran proyecto en Valencia. Estamos construyendo el alma de una ciudad que ha sido olvidada por los tiburones como Ricardo. Y estamos demostrando que se puede ser exitoso con integridad, añadió Elena, con una sonrisa cansada pero satisfecha. La colaboración profesional no hizo más que reforzar su vida personal. Su hogar, un piso en el bohemio barrio de las Letras en Madrid, era un testimonio de autenticidad, lleno de libros, arte de artistas emergentes y el incesante caos feliz de un niño pequeño. La llegada de Lucía, una niña con el pelo rizado de Javier y la tranquilidad de Elena, completó su familia. Su vida era una obra de arte curada por el amor. La sombra de Sofía y la verdad pura,
La paz de Elena se puso a prueba un año después, mientras navegaba por un sitio de noticias sobre el mundo del arte. Encontró una historia sobre Sofía Durán. Sofía, o Vera Klov, su nombre de nacimiento, había desaparecido del foco de atención después de la audiencia, pero ahora reaparecía en un reportaje de investigación. El artículo reveló que Sofía, incapaz de escapar de la rabia que la consumía, había intentado montar un negocio usando el dinero que le quedaba, pero su reputación la había perseguido. Se había mudado a París, donde había empezado a trabajar, irónicamente, en una galería de arte, tratando de reconstruir su vida lejos de la fama y la venganza. Elena leyó el artículo con una extraña mezcla de emociones. No resentimiento, sino una tristeza melancólica. Sofía había sido un arma, pero también era una víctima de la crueldad de Ricardo, una niña herida que había canalizado su dolor en un plan destructivo. Un mes después, Elena recibió una carta por correo internacional. No tenía remitente, solo un matasellos de París. Dentro había una nota escrita a mano. Elena, he visto tu trabajo en la prensa. Has ganado. No la batalla legal, sino la vida. Yo estaba tan ciega por el odio que no vi lo que tú construiste. Solo vi lo que quería destruir. Quiero pedirte disculpas por el dolor que te causé, pero sé que una disculpa es inútil. Solo quiero que sepas, me alegro de que tu hijo esté contigo. Yo perdí un padre, y aunque Ricardo no sea perfecto, Leo te tiene a ti y a Javier. Vive bien, Vera. Elena se sentó con la nota en la mano. Lejos de reabrir viejas heridas, la carta cerró una. El capítulo de la traición y la venganza estaba finalmente terminado, no con un portazo, sino con un susurro de rendición. Interacción con el público en CTAs, me gusta y comentarios. Un momento de cierre inesperado. ¿Qué le dirías a Sofía Vera si tuvieras la oportunidad? ¿Crees que su disculpa es sincera o es un intento de limpiar su conciencia? Comenta tu opinión. El encuentro en la cima, la última lección de Ricardo, el destino o quizás el periodismo, tenía una última confrontación reservada para Ricardo. 6 años después de la audiencia de divorcio, la revista Mercados y Capital, la misma que una vez lo había llamado Rey Midas, decidió hacer un artículo de seguimiento sobre su conversión. Ricardo inicialmente se negó. Había aceptado la oscuridad de su exilio autoimpuesto, pero el doctor Torres lo instó. Usted debe testificar sobre la verdad, no por su redención, sino para que otros hombres como usted puedan ver que hay un camino de regreso. Ricardo aceptó una entrevista. Se realizó en el nuevo centro comunitario que había ayudado a construir en Cañada Real. La entrevistadora, una mujer joven y sagaz, no se anduvo con rodeos. Señor Montalvo, su biografía es de dominio público. ¿Cómo pasó el magnate que destruía empresas por deporte a construir una biblioteca en un barrio marginal? ¿Es esto una estrategia de imagen? No, es la verdad. Y la verdad es mucho menos glamurosa que una estrategia, dijo Ricardo, mirando el mural vibrante que Elena había ayudado a encargar para el hall principal. ¿Y qué hay de su matrimonio con Elena Rivas? Mi matrimonio con Elena fue la mayor adquisición hostil que hice y el mayor fracaso de mi vida. ¿Un fracaso? Sí, porque no la vi como una persona, sino como una posesión valiosa. Mi arrogancia me convenció de que podía controlarla. Mi vanidad me hizo caer en una trampa de venganza. Perdí a la mujer que amaba, no por la mujer que elegí, sino por el hombre en el que me convertí. La entrevistadora se quedó en silencio, sorprendida por su honestidad brutal. ¿Y qué le diría ahora, 6 años después, al Ricardo que se sentó en ese tribunal? Le diría: el dinero te da poder sobre los demás, Ricardo, pero la integridad
te da poder sobre ti mismo. Y hasta que no te rindas al control, nunca serás verdaderamente libre ni verdaderamente rico. La entrevista se publicó con el titular: Ricardo Montalvo, el magnate que lo perdió todo, excepto la lección. No se trataba de una redención total, sino de un testimonio honesto. La comunidad empresarial, que una vez lo había temido, ahora lo observaba con un respeto diferente, un respeto por su voluntad de admitir su imperfección. Un parque, 3 vidas. Unos años más tarde, en el mismo Parque del Retiro, en Madrid. Era el 8º cumpleaños de Leo. Javier había organizado una pequeña fiesta cerca del estanque. Leo, un niño inteligente y feliz, correteaba entre los árboles con Lucía. Elena, con una sonrisa serena, observaba el caos. A su lado, Javier, con una mano en su hombro, era el pilar de su mundo. Ricardo llegó tarde, con un regalo de cumpleaños bien pensado, un kit de construcción de un modelo arquitectónico de la Plaza Mayor. No se quedó mucho. Saludó a Elena con un asentimiento respetuoso, a Javier con un apretón de manos cordial, y se centró por completo en Leo. «Feliz cumpleaños, campeón». «Gracias, papá. ¿Puedes ayudarme a construirlo mañana?» «Por supuesto. Mañana a las 5, en mi casa». Mientras se alejaba, cruzó la mirada con Elena. Ella no tuvo que decirle nada. La felicidad de sus hijos, la paz en su vida, la integridad de su matrimonio con Javier, todo lo que ella había construido, era el mensaje más fuerte. Ricardo no recuperó su antigua vida. Nunca fue el esposo de Elena, ni el socio de Javier. Pero se había ganado su lugar, el padre de sus hijos. Había pagado el precio de su arrogancia, y en el proceso, había descubierto que el mayor patrimonio no es el que se acumula, sino el que se comparte con amor, y el que se construye con autenticidad. Y así, la saga del magnate que lo perdió todo se convirtió en la historia de la mujer que lo ganó todo. El círculo se cierra, el legado de la redención, el reconocimiento público y el discurso de Elena. 10 años después de la amarga audiencia de divorcio, Elena Rivas, ahora Elena Romero, se convirtió en una figura influyente. Su firma fue galardonada con el prestigioso Premio Nacional de Arquitectura Sostenible y Diseño de España. Javier estaba orgulloso en Bat Kuai. La ceremonia se celebró en el Palacio Real de Madrid. Elena, con Javier a su lado y una Leo de 10 años encantada y una Lucía de 7 años curiosa en la primera fila, subió al podio. Llevaba un vestido elegante, pero sencillo, un reflejo de su enfoque en el diseño. Su discurso no fue un relato de éxito financiero, sino un testimonio de resiliencia. A los que están empezando, a las mujeres que luchan por ser vistas y escuchadas en un mundo dominado por el poder, quiero decirles que la mejor obra que crearán no será un edificio, sino su propia vida, comenzó Elena, su voz tranquila pero firme. Habló de cómo su carrera realmente comenzó en un momento de crisis, cuando la desmantelaron, la desecharon y la redujeron a una línea y en un balance. Mencionó el proyecto de la biblioteca comunitaria en Tetuán, Lugnay Datrotan Motmohin Kwokya, como el punto de inflexión. El cemento más fuerte en la construcción no es el hormigón, sino el propósito. Cuando te quitan tu valor, debes crearlo. Cuando un hombre te dice que eres un paquete de indemnización, debes demostrar que eres la arquitecta de tu propia alma. El público rompió en aplausos. Fue un triunfo personal que trascendió los negocios. Esa noche, Ricardo vio el discurso en su pequeño piso. Ya no era un hombre de negocios, sino un filántropo silencioso, que financiaba discretamente proyectos de jóvenes emprendedores. Estaba solo,
pero no solitario. Su rostro mostraba las líneas del trabajo duro, no del exceso. Vio a Elena, a Javier, a sus hijos. No sintió envidia, sintió gratitud por su capacidad de sobrevivir a su propia crueldad. Su vida, en un sentido, fue un recordatorio constante de que la verdadera felicidad no estaba en la posesión, sino en la libertad que ella había logrado y en la conexión que él había destruido. La carta perdida y la última conversación. Unas semanas después, Ricardo estaba limpiando viejas cajas. Encontró una caja fuerte que no había abierto desde antes del divorcio. Dentro había joyas, acciones y, sorprendentemente, una carta sin abrir de Elena, escrita poco antes de la audiencia de divorcio. La carta era de Elena, escrita a mano la mañana en que Ricardo le pidió el divorcio. Ella nunca se la dio. Ricardo, no sé si leerás esto, pero debes saber algo. El niño que está creciendo dentro de mí no es una propiedad, ni un error. Es la única prueba de que alguna vez hubo algo puro entre nosotros. No te pido que te quedes conmigo, pero te ruego que no lo uses como un arma. Si decides marcharte, vete en paz y déjanos vivir. El control no te hará feliz. ¿El amor? Sí. Elena. Ricardo se sentó en el suelo, con el pergamino en la mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos por primera vez en años. La carta, el grito desesperado de la mujer que amaba, había estado allí todo el tiempo. Su arrogancia, su prisa por controlar, le había impedido escuchar. Al día siguiente, llamó a Elena, no a su móvil, sino a su oficina, a su secretaria, quien le dio una cita formal. Se reunieron en una cafetería discreta. Elena era profesional, pero amable. Leo me contó que conseguiste el premio, comenzó Ricardo. Felicidades, Elena. Te lo mereces. Gracias, Ricardo. ¿Qué necesitas? Él le entregó la carta. Encontré esto. La escribiste hace años. Elena leyó la carta. Un fantasma de dolor cruzó su rostro. Había olvidado esto. Elena, sé que no hay palabras, dijo Ricardo, su voz ronca. Pero quiero que sepas que finalmente entendí tu mensaje, aunque sea tarde. Usé a nuestro hijo como un arma. Fui un necio y un cobarde, y me disculpo por haberte causado tanto dolor innecesario. Ricardo, dijo Elena con una leve sonrisa, ya lo hiciste hace años. No, me disculpé por mis acciones. Ahora me disculpo por el hombre que yo era, por el defecto de carácter que te destruyó. Lo sé, Ricardo, y te he perdonado. Te perdoné no por ti, sino por mí, para poder construir la vida que tengo ahora. El perdón es la herramienta más poderosa de la arquitecta. Elena se levantó. Su conversación final no fue un torrente de drama, sino un momento de paz silenciosa y comprensión mutua. Se abrazaron brevemente, no como amantes o como amigos, sino como copadres que habían superado la catástrofe. El legado de Leo. Años más tarde, Leo se graduó de la universidad, habiendo decidido seguir la arquitectura. El día de la ceremonia, tenía a su lado a su madre, Elena, su padre adoptivo, Javier, y su padre biológico, Ricardo. Era una imagen inusual de una familia compleja y funcional. Leo se acercó a Ricardo. Papá, tengo que preguntarte algo. Sé que tú y mamá se divorciaron, pero nunca me has hablado realmente de negocios. ¿Qué lección me darías? Ricardo sonrió. La sonrisa ya no era depredadora, sino cálida y arrepentida. Hijo, la lección de negocios más grande que aprendí no está en Wall Street. Está aquí. Señaló a Elena y Javier. El fracaso más grande que tuve fue cuando creí que podía ser el propietario de las personas. El mayor éxito que he tenido
es haber aprendido a ser solo el inversor en las personas. Invierte en honestidad, en empatía y en la gente que te ama. Porque esa es la única riqueza que nadie te puede quitar. Leo asintió, entendiendo la profundidad de las palabras. Llevaba el legado de ambos hombres, la disciplina y la visión de Ricardo, y la integridad y la calidez de Javier. La saga de Ricardo Montalvo no es la historia de un hombre que recuperó el poder, sino de un hombre que finalmente se hizo dueño de sí mismo. Y la saga de Elena Rivas es la prueba de que, incluso después de que la traición más profunda te deja en cenizas, puedes levantarte y construir algo más fuerte, más hermoso y más auténtico que el original. El verdadero final de esta historia no está en el dinero, sino en el corazón humano. El viaje de Elena nos enseña que la resiliencia y la capacidad de perdonar son los cimientos de nuestra felicidad. ¿Qué te ha parecido la redención de Ricardo y el legado de amor de Elena y Javier? Comparte tu opinión final en los comentarios. Si has disfrutado de esta saga épica, por favor, dale un me gusta a este video para honrar el camino de Elena. Compártelo para que otros descubran el poder de la resiliencia. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para más dramas cautivadores. Gracias por seguir la historia hasta el final.